sea nuestro Dios, omnipotente Dios, buen Padre nuestro. Una vez más, bendito Dios, nos encontramos en este día, bendito Dios, grande, un día doble de esta gran solemnidad, bendito Dios, día de reposo y día de fiesta, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque nuevamente, bendito Dios, nos encontramos en este lugar, bendito Dios, en el sexto día de la fiesta, bendito Dios. Te pedimos, bendito Dios, que en este momento, bendito Dios, que tus hijos hemos presentado este sacrificio a tu nombre, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Dios, porque nos has dado el corazón lleno de alegría y de gozo, bendito Dios, ya que tú mereces la honra y la alabanza. Bendito Dios, tú eres un Dios grande, misericordioso, un Dios poderoso, bendito Dios, que en ti, bendito Dios, encontramos todos los beneficios que tú prometes a tu pueblo, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, te pedimos que en esta mañana, bendito Dios, seas con un hijo tuyo que va a dar uso de tu palabra, bendito Dios, tú le des conocimiento de esa enseñanza, bendito Dios, para que él pueda, bendito Dios, cómo dirigir a tu pueblo, Padre Santo, con este mensaje. Bendito Dios, seas, bendito Dios, todo tu pueblo, donde quiera que se encuentre, bendito Dios, también se han presentado, bendito Dios, para alabarte y glorificar tu nombre, bendito Dios. Te pedimos, bendito Dios, seas con nuestro hermano y que tu iglesia, bendito Dios, te conozca y esté atenta, bendito Dios, a esas palabras que vayan a ser escuchadas en este día, bendito Dios. Así, bendito Padre, te pedimos y te suplicamos estos grandes favores, esperando que nos concedas, no porque seamos merecedores, sino te lo pedimos y te lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, puestos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano de ayuda de la iglesia, nuestro hermano Catalino García. Adelante, hermano, tienes el lugar. Amada iglesia de Dios, paz a vosotros. Siéntense, amados hermanos, y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras para estudiar el tema de hoy, de esta mañana, amados hermanos. Pero antes tengo una pregunta. Bueno, son dos, pero es semejante. La primera: ¿somos judíos, amados hermanos? ¿Sí? Conforme entonces tienen la ciudadanía judía, ¿verdad? Conforme a la carne, no, hermanos, no somos judíos conforme a la carne. Conforme a lo espiritual, sí. Es lo que debemos decir cuando nos preguntan si somos judíos. Y si también acabamos de entonar una alabanza porque somos de Israel, ¿verdad? Y conforme a la carne, no, pero conforme a lo espiritual, sí. Amados hermanos, porque hay un grupo que se llama el Séptimo Día, que argumenta y con la escritura que solamente los judíos, los de Israel pueden celebrar esta fiesta, y con eso quieren decirnos que nosotros no debemos de guardar esta solemnidad. El grupo se llama el Séptimo Día, y que aunque toman o dicen guardar el séptimo día, el sábado, pues desechan los estatutos y las leyes. ¿Por qué? Porque no enseñan a seguir guardando la ley de alimentación. Y estas fiestas, pues dicen, y citan la escritura, amados hermanos. Por eso saber explicar por qué las celebramos es fundamental, pero con la escritura. La respuesta es correcta: somos judíos espirituales, somos israelitas espirituales, ¿verdad? Pero tenemos que comprobarlo con la escritura, porque usan los mismos textos con los cuales nosotros también argumentamos que somos israelitas espirituales o judíos espirituales. Usan los mismos textos. Y la primera cita dice Levítico 23. Amados hermanos, ¿cómo responder a esta afirmación que dice aquí Levítico capítulo 23, verso 42? Quien lo tenga le puede dar paso a ese pasaje. Amén. Aquí dice la escritura, amados hermanos, en Levítico, hablando de esta solemnidad, que en cabañas habitaréis 7 días, todo natural, ¿verdad? Todo nativo. Aquí hay por ejemplo, yo no puedo decir que soy estadounidense porque no soy ciudadano naturalizado, ¿verdad? O de nacimiento. Soy extranjero. Todo aquel que nace aquí, pues es ciudadano por nacimiento.
Pero hay algunos que se naturalizan, quiere decir que siendo de otro país se hacen ciudadanos, ¿verdad? Y ya son llamados ciudadanos. Por ahí va la explicación de nosotros, que siendo extranjeros, ahora somos llamados ciudadanos con los santos. Pero hay un proceso de cómo ser llamado ciudadano con los santos, ¿verdad? Entonces, este grupo, amados hermanos, religioso argumenta, dice que solamente los que son naturales, los que corren por ella sangre judía por nacimiento pueden celebrar estas, porque así lo dice aquí el texto. Y es verdad, amados hermanos, pero nosotros, conforme a la palabra de nuestro Dios, vemos que, como dice Efesios 2:12, Efesios 2:12, por medio de Cristo, amados hermanos. Sí, adelante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Y el 13? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, amados hermanos, que nosotros siendo extranjeros, no siendo de Israel, hemos sido cercanos, ¿verdad?, a la República de Israel. Y estábamos alejados de la promesa y de los pactos, sin Dios en el mundo. Pero en Cristo, por medio de Cristo, ahora somos cercanos y tenemos participación de la promesa. Y tenemos a un Dios que glorifica al pueblo de Israel, ¿verdad?, al Dios eterno. Pero cabe la casualidad que ellos también utilizan ese mismo versículo para dice, por nosotros por Cristo también somos cercanos. Pero, amados hermanos, la doctrina de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo es la misma, y Él la dejó tal y como el Padre la ha enseñado por medio de los profetas. Entonces vamos a ver quién ha sido cercano por Cristo y cuál es el medio, ¿verdad?, para ser llamados judíos o israelitas espirituales y ser llamados israelitas del pueblo de Israel. Amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 11, que nosotros fuimos añadidos a la buena oliva, a los 144,000, pero no solamente por palabra, amados hermanos. Dice aquí a Romanos 11, nada más dice aquí, dice: donde dice que hemos sido ingeridos aquí dice el 16, y si el primer fruto es santo, también lo es todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si alguna de las ramas fueron quebradas, estoy leyendo Romanos 11:17, y tú siendo acebuche has sido ingerido en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Nosotros hemos sido injertados en la buena oliva, que son los 144,000. Entonces, amados hermanos, pero ese injerto se lleva por medio de la doctrina. Ese injerto se lleva por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese injerto se lleva a través del bautismo. Ese injerto se lleva a través de guardar mandamientos, estatutos y leyes, algo que ellos no comprenden. Por eso la alabanza dice: es que el mundo no comprende. ¿Por qué? ¿Por qué ramas? ¿Por qué ustedes se allegan a este lugar y celebran por 7 días lo que le toca al pueblo de Israel de nacimiento? Dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, San Mateo capítulo 28, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. San Mateo capítulo 28 verso 16. Me siguen con su vista, amados hermanos, en San Mateo capítulo 28 verso 16. Dice así:
Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El 17. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El verso 20, amados hermanos, este texto no lo entienden aquellas gentes, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas las cosas que yo os he enseñado, a guardar mandamientos, estatutos y leyes. Y ellos lo sabían, pero muchos no lo guardaban. Entonces los discípulos lo siguieron a Jesús. Inclusive estuvieron en esta fiesta. Allí lo dice San Juan 7, del 1 en adelante. Y en medio de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Y era esta fiesta, la de los tabernáculos de cabañas, que es sinónimo. Pero ¿por qué cito este texto, amados hermanos? Porque aquí dice claramente nuestro Señor Jesucristo: y doctrina a los gentiles. La doctrina que le fue dejada a Abraham. La doctrina que dicen los apóstoles y profetas. Dice: y bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda todas estas cosas que debemos de seguirlas guardando, porque son estatutos perfectos. Dice, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios en Colosenses. Utilizan ellos también esto, pero lo tuercen, como dice Pedro. Las epístolas del apóstol Pablo, difíciles de entender, y son 14 epístolas, ¿verdad? Que algunos indoctos inconstantes tuercen para su propia perdición, como también el Antiguo Testamento. Ahí dice las otras escrituras, pero se está refiriendo también al Antiguo Testamento, ¿verdad? Colosenses 2. Aquí vemos, amados hermanos, cómo es el bautismo o la circuncisión que lo hacemos. Dice en el corazón, dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Colosenses capítulo 2 verso 11. Colosenses capítulo 2 verso 11: en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Verso 12: sepultados juntamente con el bautismo, en el cual también resucitáis con él por la fe de la operación de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Bien, amados hermanos, aquí dice el apóstol Pablo que a través del bautismo y por la fe, la operación de Dios que levantó de los muertos, dice, vosotros estando en pecado, en la incircuncisión, quiere decir que no estamos circuncidados en la carne, pero por medio del bautismo, dice, nos vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amados hermanos, ellos también se bautizan, pero la pregunta cabe: ¿en el bautismo que Dios ordena, que fueron bautizados los apóstoles, o en el bautismo de los hombres? Porque hay dos bautismos. El bautismo que ordena a Dios, que para ser bautizado en Cristo y tenga validez delante de nuestro Dios, debe de ser, como dice San Mateo, doctrinarlos. La palabra doctrinar, enséñales lo que deben de hacer, lo que lleva a la responsabilidad de alguien que se bautiza: mandamientos, estatutos y leyes. Porque si yo no, después de ser bautizado, no guardo mandamientos, estatutos y leyes, mi bautismo no va a valer. Y más aún si es de los hombres. ¿Por qué? Porque el bautismo de los hombres es en piletas, es sin guardar las fiestas, es sin guardar las leyes, la ley de alimentación, la ley de purificación y muchas más leyes que la palabra de nuestro Dios nos enseña que están vigentes. Estos estatutos, estas fiestas, Pascua, Pentecostés y Cabañas. Amados hermanos, con la escritura vamos viendo que en verdad
sí, solo los israelitas naturales y espirituales podemos guardar esta solemnidad, porque ellos, pues conforme a la palabra, ni en la doctrina están, ni en el bautismo que ha ordenado nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, ni en las leyes. Entonces vemos que ahí los que no la deben de guardar son ellos, porque todavía no han entendido la doctrina de Dios y de Jesucristo. Dice, amados hermanos, Romanos 2:25. ¿Cómo no comprenden lo que dice el apóstol Pablo? Aquí habla Pablo de los judíos naturales y de la iglesia. Romanos capítulo 2, sí, verso 25 de Romanos. Adelante, mi hermano. Amén. Ahí paramos un poco. Vamos a explicar lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque la circuncisión al judío, acuérdense, amados hermanos, que el judío se debe circuncidar al 8º día. Es un pacto que nuestro Dios hizo por medio de Abraham al pueblo de Israel, a todo judío. Porque la circuncisión en verdad les aprovecha, así. Si en verdad guardan la ley, mas si no, son rebeldes también ellos, ¿verdad? Dice y sigue diciendo, de manera que si el incircunciso, que somos nosotros, que no estamos circuncidados conforme a la carne, dice, guardare las justicias de la ley, nuestra incircuncisión, dice, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Quiere decir, amados hermanos, que si nosotros no estamos circuncidados en la carne, pero guardamos la ley de Dios de los 10 mandamientos, entonces al estar nuestra incircuncisión es tomada como si estuviéramos circuncidados, ¿verdad? Amados hermanos, y sigue diciendo, y lo que de su natural es incircunciso, ahora está hablando, vuelve a hablar de los judíos naturales, de los israelitas naturales, y lo que de su natural es incircunciso, quiere decir nosotros, que no somos del pueblo de Israel, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti que con letra y con circuncisión eres rebelde a la ley. Quiere decir, amados hermanos, que si nosotros, que no estamos circuncidados en la carne, pero guardamos la ley, vamos a venir siendo juzgadores ¿de qué? De aquellos judíos circuncidados al 8º día, pero que no guardan la ley de Dios. Y sigue diciendo, amados hermanos, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Y el verso 29 aclara las dos partes. Quiere decir que toma Pablo al judío natural y a los que hemos sido bautizados, que es tomada como circuncisión. Dice, mas es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Quiere decir que vale más que la de la carne, ¿verdad? Ya tomando a las dos partes. En el espíritu, no en letra, la alabanza de cual no es de los hombres, sino de Dios. Quiere decir, en otras palabras, el verso 29 lo aclara bien, que si un judío natural no guarda la ley, pues queda como un gentil. Y también dice a nosotros que no somos circuncidados en la carne, pero sí en el corazón, que vale más la circuncisión del corazón. Quiere decir que si un judío natural o uno que nosotros nos llamar judíos espirituales, tenemos esa ley en nuestro corazón y hay una circuncisión, quiere decir un despojamiento de pecado, entonces somos verdaderos judíos. Amados hermanos, nosotros somos judíos espirituales porque hemos abrazado el pacto, la ley, porque hemos abrazado las 3 fiestas que dice allá en Éxodo, que 3 veces al año comparecerá todo varón, y lo dice Deuteronomio 16:16.
Amados hermanos, también dice la palabra de nuestro Dios en San Mateo 5:17. Y es algo que ellos no comprenden, ¿verdad? Porque se agarran de Cristo, pero no más de labios, no en obra. ¿Quién lo tiene, amados hermanos, para ir avanzando más y ir finalizando este tema? San Mateo 5:17. ¿Qué dijo Cristo? Dice, adelante, hermana. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Dijo Cristo, amados hermanos, que Él no vino a cambiar lo que ya estaba establecido, sino vino a cumplirlo. Para los que lo seguimos y creamos en el Padre, hagamos lo mismo. Y ellos nomás toman el nombre de Cristo, mas no toman la doctrina del Padre. Toman el puro nombre. Ellos dicen que creen en Cristo y no es verdad, porque si le creyeran a Cristo, hicieran lo que Él hizo y lo que Él enseñó, ¿verdad? Y lo enseñaran. Dice Isaías, amados hermanos, Isaías capítulo 56. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, para todo aquel que quisiera celebrar la Pascua, debía de ser circuncidado en la carne. Ahora nosotros se nos pide que para celebrar esta fiesta debemos ser circuncidados en el corazón, que es por medio del bautismo, pero con la doctrina completa, no nomás entrar al agua y remojarse sin tener la doctrina del Dios de Israel. Dice Isaías, amados hermanos, 56, el que me ayude a leer del verso 4 al 7. ¿Puede leerlo? Adelante, hermano. Del 56, 4 al 7. Amén. Dice ahí que todo el extranjero que se llegare a Jehová y abrazare su pacto, dice, además guardare mis sábados, dice, tendrá lugar en mi casa. El pacto, amados hermanos, consiste en mandamiento, en la ley, pero en estatutos y leyes. No nomás es, por ejemplo, ellos del grupo que yo hablo, del séptimo día, ellos dicen que guardan el sábado y por lo tanto dice, estamos en ese pacto, estamos con Jehová. Pero aquí dice el que abrazara mi pacto. Amados hermanos, y aún así no están ni dentro del pacto, porque aunque dicen que guardan el sábado, ¿lo guardan como dice la Escritura? No. ¿Cómo dice la Escritura? De tarde a tarde holgaréis mis sábados, lo dice ahí Levítico 26. Otra parte, el guardar el sábado quiere decir consagrarlo a Jehová. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más este día. Y aparte, no comprar ni vender en este día, porque eso se llamaría hacer obra servil, ¿verdad? Mayormente si vendo, ¿no? Otra parte, no te llegarás a mujer. Es algo muy esencial. No harás tus propios caminos. Y entre muchas otras cosas, amados hermanos, que lleva guardar el día del Señor. Se le dará paso a la ley, ellos no lo hacen. Amados hermanos, ¿por qué no le dan paso a la ley? Porque están fuera de la doctrina. O sea, la misma ley me diría, ¿qué les diría la ley si lo leyeran? 6 días trabajarás. Bueno, dirá, ahí estamos. Pero ya cuando dice los demás mandamientos, ¿verdad? Además, amados hermanos, porque aunque ellos dicen que guardan el sábado, quedan fuera del pacto, porque los estatutos están dentro del pacto de nuestro Dios, ¿verdad? Las leyes.
Y vamos a ir finalizando, amados hermanos. Ellos se han extraviado y los que no la pueden guardar son ellos y nosotros sí, porque estamos en la doctrina, porque estamos con el pacto que Dios le hizo a Abraham, porque estamos con Cristo y porque somos circuncidados en el corazón con el despojamiento de los pecados, ¿verdad? Y además lo dice Pablo, dice, porque es judío el que guarda la ley, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, dice segundo libro de los Reyes, a ellos se han extraviado porque han seguido la doctrina del Baal, porque tuercen la escritura y porque le ha acontecido lo que le pasó al pueblo de Israel cuando se fue a Samaria, que allá aprendieron a adorar como adoran las gentes, aprendieron las costumbres de los que estaban ahí en Samaria, ¿verdad? Y siendo israelitas, viniendo de Israel, se hicieron gentiles, ¿verdad? Dice segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 28. Solamente son 3 versículos. Dice así, amados hermanos: y vino uno de los sacerdotes que había transportado de Samaria y habitó en Betel y enseñóles cómo habían de temer a Jehová. Quiere decir que uno que conocía de la ley de Dios, que era del pueblo, llegó a Samaria y les enseñó cómo se debe adorar al Dios de Israel. Pero ¿qué aconteció con muchos que estaban ahí y los que habían llegado de los que se fueron a Samaria, al norte? Acuérdense de que 10 tribus se fueron al norte y 2 se quedaron en el sur. Aunque los 2 pecaron, los que primeros que se idolatraron se hicieron gentiles por seguir la enseñanza de las naciones. Dice aquí: mas cada nación se hizo sus dioses y pusieronlo en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Quiere decir que cada quien sacó su ídolo y aprendió lo que ahí les enseñaban. No hicieron caso a aquel sacerdotes, aquellos que pues les enseñaban a temer a nuestro Dios. Y dice que ellos supuestamente temían a Dios, todos aquellos que se volvieron a la idolatría. Dice el 32: y temían a Jehová e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Dice el verso 33: temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová. Aquí aclara el texto que según ellos temían a Jehová, pero no era así, porque dice el 34: hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley. Entonces, en otras palabras, amados hermanos, los equivocados son ellos, porque hacen lo que hicieron aquellas gentes que llegaron a Samaria, incluidos algunos que eran de Israel, que sabiendo hacer la verdad, sabiendo hacer la voluntad de nuestro Dios, se volvieron como los otros que estaban en ese lugar. Adoraron sus dioses, quisieron hacer como les parecía y según ellos temían a Jehová. Pero qué clara el texto, dice: hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos. Así que son ellos los que no quieren guardar estos estatutos. Los voy a invitar, amados hermanos, que se pongan de pie. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los judíos, porque ellos decían: vosotros somos de Abraham, de la simiente de Abraham. ¿Y qué les dijo Cristo? Si fueren de simiente de Abraham, la obra de Abraham haréis. Y ellos también dicen: somos de Cristo. Equivocadamente, amados hermanos. Nomás toman el nombre, pero no toman la enseñanza. Dice Gálatas capítulo 3, verso 29 solamente. Gálatas capítulo 3, verso 29. Vamos a darle paso todos juntos, amados hermanos, a este versículo que dice de la siguiente manera:
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas, los herederos. Amén. Si nosotros somos de Cristo, ciertamente somos de la simiente de Abraham, pero debemos hacer las obras que hizo Abraham y seguir la doctrina del Dios de Israel. Entonces, esas promesas de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados, como le dijo Cristo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces, para no ser israelita, solamente que haya en nosotros engaño, ¿verdad? En palabra y en obras. Pero si hacemos la doctrina, ponemos por obra la doctrina del Dios de Israel, no nos avergoncemos de llamarnos hijos de Dios, de ser llamados israelitas espirituales, judíos espirituales. Amados hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.